Hola, bienvenidos a la quinta clase del seminario sobre interfaces sintácticas. Como podrán ver en el título, hoy vamos a estar discutiendo algo que se denomina la teoría de la copia, que como podrán ver en el subtítulo que elegí, que hay adentro de una huella, es una teoría particular acerca de cuál es la estructura interna, cuál es la constitución de esos elementos nulos que hasta la clase pasada veníamos denominando huellas. En realidad las huellas forman parte de una teoría específica acerca de qué es el movimiento sintáctico. Y hoy vamos a deconstruir un poco los supuestos acerca de qué implica mover constituyentes de un punto de la oración a otro punto de la oración. Y eso lo vamos a hacer justamente de la mano de la teoría de la copia. Bien. Um, para introducir algo de terminología, podríamos decir que una dependencia de movimiento sintáctico involucra una dependencia abstracta entre dos elementos, algo que podríamos denominar un filler o un antecedente para nuestra dependencia de movimiento, que es básicamente el elemento que se mueve, en una oración interrogativa como ¿qué dijiste que compraste?, donde qué funciona como el objeto directo del verbo comprar. Lo que estamos haciendo es decir que se mueve el pronombre interrogativo que desde la posición de complemento de comprar hacia la periferia izquierda de la oración. Este elemento que se mueve va a ser el filler, lo vamos a hacer lo que denominemos filler. Y la dependencia que va a formar va a ser con algún tipo de categoría abstracta, nula desde un punto de vista fonológico, que va a ocupar su posición base, la posición donde recibe rol temático de acuerdo a los supuestos que venimos discutiendo. O sea, esa va a ser la posición de complemento del verbo. Vamos a tener el verbo que selecciona una categoría. Esa categoría en un punto de la formación de la oración, básicamente al principio va a ser el elemento que, pero una vez que este elemento se mueva, en esta posición ya no va a quedar que, sino que va a quedar algo que en este momento de la clase vamos a denominar una categoría vacía, que va a ser lo que denominemos gap. Vamos a estar hablando entonces de dependencias entre filler y gap, dependencias filler-gap cuando tengamos una operación de movimiento. Y como ya hemos discutido en clases anteriores, las dependencias filler-gap tienen algunas propiedades interpretativas, también tienen propiedades formales, pero no vamos a ahondar ahora en ellas. En términos de propiedad interpretativa, sabemos que un verbo como comprar selecciona un tema y ese es justamente el constituyente que tiene que ocupar su posición de complemento. Ese elemento en algún momento es el constituyente que, el pronombre interrogativo que tardíamente la derivación se mueve hacia la periferia izquierda y en la posición de complemento de comprar queda este elemento nulo, el gap, que es el que va a, en términos estructurales, en términos de la configuración sintáctica, funcionar como el tema del verbo comprar. Y gracias a que estos dos elementos tienen una dependencia a distancia, la dependencia filler-gap, es que este elemento que esté en la posición de tema va a hacer que este otro elemento se interprete como el tema del verbo comprar. Bien, o sea que los elementos que forman una dependencia filler-gap comparten roles temáticos. Esta dependencia filler-gap es un nombre que le podemos dar en términos muy generales y que vamos a encontrar, por ejemplo, fuera de los estudios gramaticales, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en psicolingüística. Es un término bastante general. Nosotros a la dependencia entre un constituyente que se mueve y sus gaps lo vamos a llamar cadena, que es el nombre que se le da en el marco de la gramática generativa. Es un término que, hasta donde entiendo, introdujo Chomsky en los años 80. Vamos a hablar de cadenas entonces en esta clase. Y vamos a entender que una cadena, una dependencia filler-gap, es un conjunto. Es básicamente un conjunto que involucra al elemento que se desplaza, por ejemplo el pronombre interrogativo que, y a sus gaps. O sea que lo que tenemos en 1 es una cadena C es igual, y acá lo que tenemos es un conjunto formado por dos elementos, el filler y un gap. Bien. Así que de manera general, en la clase de hoy vamos a estar discutiendo sobre teoría de cadenas. Vamos a estar discutiendo qué tipo de elementos son los que tenemos acá dentro en este conjunto que marcamos. Particularmente, qué tipo de elemento es este elemento que llamamos por ahora nuestros gaps. ¿Qué es eso? ¿Qué llamamos un gap? ¿A qué llamamos una categoría vacía de movimiento? De eso vamos a estar discutiendo hoy. Vamos a definir qué entendemos por gap en al menos dos teorías acerca de las cadenas
y eso nos va a dar distintas concepciones justamente de lo que es una cadena. Por un lado vamos a tener algunas teorías que nos van a decir que las cadenas van a ser conjuntos formados por dos tipos de elementos, básicamente un antecedente y algún tipo de elemento vacío. Y por otro lado vamos a tener una teoría que nos va a decir que las cadenas van a estar formadas por elementos idénticos entre sí. De eso va a tratar la clase de hoy. Empecemos por lo clásico, por lo que ya veníamos asumiendo clase a clase hasta ahora. Hasta ahora veníamos, en vez de utilizar el término gaps, veníamos diciendo que cuando un constituyente se movía, dejaba atrás una categoría vacía, una categoría nula fonológicamente hablando, que nosotros denominamos huella en español, pero que estamos marcando con una T por su nombre en inglés, trace. Bien. Como dije, las huellas tienen la propiedad de ser elementos inherentemente nulos, o sea, nosotros asumimos que en el inventario de elementos con el que puede operar nuestra sintaxis, en ese inventario están incluidos algunos elementos que no se pronuncian y algunos de esos elementos son las huellas, son, si se quiere, un primitivo de nuestra teoría sintáctica. Y parte de lo que asumimos con respecto a estos elementos es que son elementos atómicos, o sea, no tienen ningún tipo de estructura interna, es simplemente una marquita, simplemente un elemento mínimo que señala que un constituyente ocupó una determinada posición en algún momento de la derivación, pero ese elemento, bueno, se fue de ahí. Y lo que nos permite hacer esta huella, este elemento nulo, es indicarnos cuál es el elemento que iría en esa posición. Y eso lo hacemos a partir de una marquita que le ponemos tanto a la huella como al elemento que desplazamos, a partir de un índice. ¿Bien? Y bueno, y la idea es que las operaciones de movimiento introducen huellas en las representaciones sintácticas. O sea, nosotros tenemos nuestra representación sintáctica para hablar en términos tradicionales. Si se quiere, tenemos nuestra estructura profunda con cada constituyente en su posición. Lo que hacemos es aplicar algunas transformaciones de movimiento, es cambiar de lugar ciertas cosas, y en las posiciones donde teníamos antes, por ejemplo, un DP, lo que vamos a pasar a tener es una huella porque ese DP se movió. O sea que las operaciones de movimiento introducen huellas en la representación sintáctica para formar la estructura S, si se quiere, en términos tradicionales. La cosa va un poco como vamos a ver acá en 2, lo que acabo de decir. Básicamente, supongamos que tenemos una estructura como la de 2A, que es básicamente la estructura de una oración pasiva. Tenemos un constituyente como fue arrestado Cosmo, que va a tener un núcleo T fue, y vamos a decir que este núcleo T va a tener un rasgo IPP, como discutimos en clases anteriores para introducir un poco de la terminología que venimos utilizando clase a clase. Y en este contexto, entonces, fue tiene que concordar con algún elemento en su dominio de mando C y fue tiene que atraer ese constituyente a su posición de especificador, que va a ser justamente la posición de especificador de T. Entonces va a traer este elemento Cosmo a esa posición, y en la posición original donde estaba Cosmo lo que va a aparecer es una huella de movimiento, un trace. Y lo que vamos a hacer con ese trace en un tercer paso es marcarlo con un índice I, y ese índice I también se lo vamos a agregar al elemento desplazado, con lo cual vamos a tener la indicación de que en esta posición donde tenemos un trace tendríamos que interpretar de alguna manera al constituyente Cosmo. Por decirlo en otros términos, estamos asignando rol temático del tema de arrestar a esta posición, y ese rol temático debe ser de alguna manera transferido a este otro elemento porque la huella y el elemento que desplazamos comparten el mismo índice. La idea general acá es que cuando formemos una cadena de movimiento, la cadena va a estar constituida por elementos que justamente tengan el mismo índice. La cadena de movimiento que formamos acá en 2C es esta que tenemos acá. Es un conjunto formado por dos elementos que comparten el índice I. Uno es el antecedente, el elemento que se mueve, Cosmo, el filler, y el otro es la huella T. ¿Bien? O sea que bajo la teoría de la huella lo que hacemos es formar cadenas a partir de relaciones de indización. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que este constituyente Cosmo que está acá y la huella T son elementos distintos, no son elementos idénticos. Y para proponer un algoritmo de formación de cadenas, si se quiere que nos diga cuáles son las cadenas de nuestra oración, tenemos que apelar a una relación entre estos constituyentes que no puede ser, por ejemplo, una relación de identidad. ¿Por qué? Porque la huella y su antecedente son elementos lingüísticos distintos.
¿Y cuál es el criterio con el que formamos huellas? Bueno, formamos cadenas. Bueno, formamos cadenas a partir de considerar elementos que tengan el mismo índice. Bien. Esto es un poco la idea de la teoría de la huella. Em, Las huellas cumplen algún tipo de función de carácter semántico más allá de funcionar como una especie de placeholder para un constituyente que se movió, además de asignarle un rol temático al constituyente que se movió, permitir que se le transfiera el rol temático al constituyente desplazado. Las huellas tienen una función adicional que vamos a ejemplificar a partir de fenómeno de ligamiento de variables como el que tenemos acá en 3. Bien. Tomen la oración de 3. Todo empresario respeta a los obreros que trabajan para él. Más allá de la ficción que introduce la oración, quiero que observen la relación que hay entre la expresión cuantificada, entre el DP cuantificado todo empresario y el pronombre él. La relación que se dice que existe acá es una relación de ligamiento cuantificacional. El pronombre está ligado al cuantificador. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente un pronombre como él, fuera de este contexto, refiere a un individuo de género masculino. Él, por ejemplo, ahí. Que no es la interpretación que estamos teniendo en este contexto sintáctico, quiero decir. No es que él esté refiriendo a un individuo en particular que sea saliente en el contexto discursivo, sino que está refiriendo particularmente a un individuo en particular del conjunto de los empresarios. O sea, si yo digo todo empresario, lo que hago es cuantificar sobre cierto dominio, el dominio de los empresarios, y cuando ligo el pronombre él sobre esta expresión cuantificada, a lo que hago referencia es a un empresario en particular por vez. ¿Bien? O sea que cuando yo digo todo empresario respeta a los obreros que trabajan para él, esta oración permite que él refiera a, por ejemplo, si tenemos un empresario que se llama Juan, permite que refiera a Juan, si estamos haciendo referencia a Juan, permite que refiera a Pedro, el empresario Pedro, permite que refiera al empresario Jorge, etcétera, etcétera. Bien, no es que refiere a alguien puntualmente, sino que su referencia va a depender de la denotación del TP cuantificado todo empresario. Va a ir variando, así como varía la referencia de empresario. Y eso es lo que se dice que es una interpretación ligada de un pronombre, ¿bien? O sea que lo que podríamos hacer es informalmente caracterizar esta interpretación a partir de reemplazar el pronombre él con una variable como x. Y lo que hacemos es parafrasear la oración introduciendo un cuantificador universal al principio de la oración. Y podríamos tener básicamente la misma interpretación diciendo para todo individuo x, tal que ese individuo X es un empresario, el individuo X respeta a los obreros que trabajan para el individuo X. Y así, a medida que reemplacemos X por distintos empresarios, vamos a tener, bueno, que él va a referir a ese empresario en particular. Bien, que es la interpretación que queríamos de lectura ligada. O sea que básicamente los pronombres con respecto a un DP cuantificado funcionan como una variable ligada. Bien. Habiendo observado eso con respecto a cuantificadores y pronombres, consideren ahora el caso de una oración interrogativa como ¿a quién saludaste ayer? Donde a quién se mueve desde la posición de complemento del verbo saludar. ¿A quién saludaste ayer? La idea que vamos a explorar acá es que en este tipo de oraciones también tenemos una lectura ligada de un elemento. Un elemento va a funcionar como una variable ligada por un cuantificador, pero la diferencia va a ser que en este caso el elemento que va a funcionar como variable ligada no va a tener una realización fonológica en la oración, sino que va a ser la huella del constituyente ¿a quién? Básicamente vamos a decir que a quién funciona como un operador cuantificacional que me introduce una cuantificación como esta para que x, tal que x es una persona, y nuestra huella va a ser interpretada por una variable ligada por este operador. O sea, cuando alguien pregunta ¿a quién saludaste ayer?, la pregunta puede parafrasearse en términos más bien semántico-lógicos como ¿cuál es el x o para qué x? Tal que ese x es una persona, saludaste a x ayer. Bien. O sea, tenemos
que cuando hacemos la pregunta ¿a quién saludaste ayer? Tenemos una interpretación de variable ligada similar a la que tenemos cuando tenemos un pronombre. Bien. Y esa justamente es la interpretación que recibe una pregunta como ¿a quién saludaste ayer? Cuando preguntamos ¿a quién saludaste ayer? Básicamente estamos preguntando cuál es el individuo que satisface la propiedad de que saludaste a ese individuo ayer. Lo que estoy haciendo es parafrasear de otra manera lo que tenemos acá abajo. Estamos preguntando para que X, tal que ese X es una persona, ese X cumple la condición de que saludaste a X ayer. ¿Bien? Es de alguna manera una paráfrasis de la pregunta que tenemos en 4. Es la paráfrasis que podemos de alguna manera formalizar si postulamos que las huellas de movimiento WH funcionan como variables ligadas del mismo modo que los pronombres. O para decirlo por última vez de una manera ligeramente distinta, asumir que las huellas de movimiento WH funcionan como variables ligadas del mismo modo que los pronombres nos permite dar cuenta del significado de las oraciones interrogativas. ¿Bien? Que es justamente lo que tienen ahí abajo. O sea que proponer que existen huellas y que las huellas tienen un determinado tipo de significado es, es útil. Nos sirve postular huellas y nos sirve decir que huellas de determinados tipos tienen determinado tipo de interpretación o que determinadas huellas en determinados contextos van a tener un tipo de interpretación. Es decir, que esta huella es una variable ligada, por ejemplo, me permite decir cuál es la interpretación, predecir cuál es la interpretación de una pregunta como ¿a quién saludaste ayer? En la que muevo este constituyente desde esa posición. Bien, continuemos. Ahora, consideren un problema que emerge de asumir que las huellas de movimiento WH son variables. Miren la oración que tenemos en 5. El disco de qué banda decidiste comprar. Y acá el problema es que no estamos preguntando por el objeto directo del verbo comprar. No es que estamos preguntando por qué se compró. Lo incógnita no es aquello que se compró, porque sabemos qué fue lo que se compró. Sabemos que lo que se compró fue un disco de una cierta banda. Lo que estamos preguntando es cuál fue la banda. Bien, no es una pregunta acerca de todo el objeto directo de comprar, sino que es una pregunta acerca de una parte de ese objeto directo. Básicamente una parte acerca de el complemento preposicional que está dentro del complemento de la preposición que está dentro de este DP. Por ponerlo en otros términos, esta es básicamente la formalización a la que queremos llegar si queremos parafrasear esta pregunta, la pregunta de 5. Para que X, tal que X es una banda, decidiste comprar el disco de X. ¿Bien? Porque estamos preguntando justamente por la banda y no estamos preguntando por lo que se compró. Sabemos lo que se compró, un disco de bla bla bla. Lo que no sabemos es justamente ese bla 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 que forma parte del objeto directo de comprar. Crucialmente, si aceptamos esta paráfrasis para la oración de 5, lo que nos queda es que esta huellita que tenemos acá ya no es una variable. Esta huellita que está acá de alguna manera está suplantando todo este constituyente que tenemos acá, el disco de X. O sea, T en este caso no es una variable, sino que T en este caso es una frase que contiene una variable. O sea, es básicamente lo que nos está marcando la huella acá es que en esta posición va el DP, el disco de que contiene la variable X. O sea, la huella no es una variable estrictamente, sino que la huella contiene un sintagma que contiene una variable. O sea que nuestro supuesto anterior con respecto a las huellas, de que las huellas no tienen estructura interna, parece ser, falso, al menos en un caso como 5, porque parece ser que para interpretar esta oración adecuadamente necesitamos interpretar en esta posición al menos la información léxica del disco D, ¿no? O sea que la idea de que las huellas no tienen estructura interna es una idea que tenemos que revisar en nuestra teoría del movimiento sintáctico. ¿Cómo capturamos entonces este problema que
esta huella no es una variable, sino que contiene un constituyente. Crucialmente, ese constituyente que parece estar siendo interpretado en esta posición se pronuncia al principio de la oración. ¿Cómo es que interpretamos ese desajuste entre interpretación y forma de la oración? Bien, Chomsky lo va a resolver un poco con fuerza bruta a partir de una operación que hoy en día se conoce como reconstrucción, que bueno, ya no se asume tanto como una operación, pero bueno, este es el origen de este término reconstrucción que vamos a seguir mencionando en la clase de hoy. Básicamente es lo que tenemos en 6, una versión muy simplificada. Una vez en forma lógica, vuelve a poner en su lugar original los constituyentes que el movimiento WH arrastró consigo. O sea, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos un constituyente WH dentro de un determinado sintagma, y ese constituyente WH sabemos que se tiene que mover a la izquierda de la oración. Va a haber ciertos casos en los cuales el constituyente WH no se pueda mover solo, sino que tenga que mover junto consigo un constituyente más grande. Como sucede en este ejemplo que teníamos antes en 5, el disco de qué banda decidiste comprar. O sea, en este caso, el elemento interrogativo es justamente este, qué banda. Pero en este caso lo que hace qué banda es arrastrar consigo al resto del DP. Por eso tenemos al principio de todo el disco de qué banda. Eso es algo que en alguna clase anterior mencionamos, que se denomina pipe piping o en español simplemente arrastre. Bien, el punto es que cuando hacemos eso, cuando un constituyente interrogativo arrastra consigo otros elementos que no son interrogativos, lo que vamos a hacer en forma lógica, una vez que ya la oración se formó en la sintaxis y se envió a las interfaces, en forma lógica lo que vamos a hacer es tomar todos esos constituyentes que no son interrogativos, que están al principio de la oración, y volverlos a poner en su lugar original. Un poco, no es la regla más atractiva porque es como que deshace una operación que se aplicó en la sintaxis. Pero bueno, veamos un ejemplo y después vamos a ver por qué esto no es tan descabellado. El proceso es el siguiente, básicamente. Entonces tenemos esto está muy simplificado, ¿no? Una representación como compraste el cuadro de quién, por ejemplo, donde tenemos un elemento interrogativo, quién, que sabemos se tiene que mover a la periferia izquierda para formar una pregunta. El problema es que en este caso lo que vamos a hacer es mover todo el sintagma, el cuadro de quién, y preguntar algo así como, ¿el cuadro de quién compraste? Bien, en este caso movemos todo el sintagma desde la posición de complemento de comprar hacia la periferia izquierda y formamos una pregunta. Estos dos pasos tienen lugar en la sintaxis. La sintaxis hace esto, toma forma, si se quiere, la representación que tenemos acá en 7a y a partir de esa representación aplica una operación de movimiento como tenemos en 7b. Bien. La representación de 7b, que está muy simplificada, se va a enviar a las interfaces, se va a enviar a forma fonética y forma lógica. En forma fonética, el componente fonológico, esta representación sintáctica va a recibir exteriorización. O sea, esta representación que tenemos en 7b se va a computar para poder ser pronunciada. ¿Bien? Y en forma lógica lo que va a suceder, de acuerdo con la regla que tenemos en 6, es que vamos a tomar todo lo que nos sobra de la representación de 7b que tenemos en el margen izquierdo, básicamente esta información que estoy marcando acá, el cuadro D, y lo vamos a volver a poner en la posición de la huella. Con lo que nos va a quedar una representación en forma lógica como ¿quién compraste el cuadro de X? Donde, no hice la siguiente representación, donde este elemento quién se interpreta como un operador cuantificacional que liga a esta variable. Esto se interpreta básicamente como ¿para qué X una persona, compraste el cuadro de X? Bien. De esa manera obtendríamos la interpretación que queremos obtener para este tipo de oraciones. En la oración de 7b, el cuadro de quién compraste, obtendría su interpretación a partir de la operación de reconstrucción que tiene lugar en 7c. Bien. Esto que parece un poco complicado, un poco barroco si se quiere, bueno, vamos a ver que predice algunas cosas y no las predice tan mal. Miren el par de oraciones que tenemos en 8. En la oración de 8a tenemos una interpretación de variable ligada del pronombre suyo que está adentro del objeto directo.
algún profesor criticó a un estudiante suyo. Básicamente la referencia de suyo va a depender del constituyente algún profesor, de ese DP cuantificado. ¿Okay? Del mismo modo como habíamos visto con todo empresario. Básicamente la interpretación que tenemos es que el profesor está criticando a un estudiante propio. O sea, el estudiante siempre va a ser uno que le corresponda a cada uno de los profesores a los cuales podemos hacer referencia con esta oración. Esta interpretación de variable ligada que tenemos con respecto a suyo no la tenemos en 8b, o sea, suyo no puede estar ligado en 8b al DP cuantificado a algún profesor. O sea, si yo digo, un estudiante suyo criticó a algún profesor, es como que cuesta mucho entender que el estudiante es un estudiante de ese profesor. Bien, si yo digo un estudiante suyo criticó a algún profesor, la interpretación que yo tengo es que estoy hablando con alguien y le digo un estudiante suyo criticó a algún profesor, un estudiante de la persona con la que estoy hablando. O sea que no sale la interpretación ligada entre suyo y algún profesor. Esto parece mostrar que el ligamiento de cuantificadores, el ligamiento de una variable ligada, se da a partir de una relación sintáctica. La relación sintáctica que nosotros presentamos como mando C. En términos muy simples, si tenemos una oración y tenemos un sujeto, que es una expresión cuantificada, y tenemos que este sujeto manda C a un pronombre, o sea, no tiene por qué ser un sujeto, yo estoy dando un ejemplo a partir de 8a, ¿no? En este caso podemos tener una lectura ligada del pronombre. El pronombre puede estar ligado al sujeto porque este sujeto, este DP cuantificado, manda C al pronombre. En cambio, y este sería el caso que tenemos en 8b, si lo que tenemos es que hay un pronombre dentro de un sujeto, no es un sujeto, sí es un sujeto, hay un pronombre dentro de un sujeto y más abajo tenemos en este caso es un objeto que está cuantificado. En este caso, este DP objeto no puede ligar al pronombre que está dentro del sujeto. ¿Por qué? Porque no hay relación de mando C entre estos dos constituyentes. Para decirlo mal y pronto, en 8a algún profesor manda C a suyo y esto permite que haya una lectura ligada. En 8b algún profesor no manda C a suyo y esto hace que la lectura ligada sea imposible. Bien. Ahora bien, una vez que asumimos que esto es así, que hay un requerimiento de mando C para que haya lecturas ligadas, consideremos el par de oraciones que tenemos en 9, que van a introducir un problema sobre lo que acabamos de decir, particularmente la oración de 9a, que es la que nos interesa acá. En 9a básicamente lo que tenemos es una oración muy similar a la de 8a, en la que estamos haciendo es este constituyente que teníamos antes como objeto directo en la posición de complemento del verbo. Lo que estamos haciendo es cambiarlo por un sintagma interrogativo. En vez de a un estudiante suyo tenemos a qué estudiante suyo y lo estamos moviendo a la periferia izquierda de la oración para formar una pregunta. Eso es lo que tenemos acá abajo en 9a. Y nos queda algo así como ¿a qué estudiante suyo criticó algún profesor? Donde la interpretación de que el estudiante es un estudiante de ese profesor, o sea, la interpretación ligada del pronombre suyo se mantiene, a pesar de que algún profesor no manda C al pronombre suyo una vez que ya se aplicó la operación de movimiento. Bien. Si movemos este DP objeto directo a la posición de spec C, rompemos la relación de mando C que nos permite establecer la lectura ligada. Y sin embargo, lo que vemos en 9a es que la lectura ligada sigue estando disponible para que nosotros la tengamos. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, la explicación va a venir en términos de la operación de reconstrucción que veníamos discutiendo antes de la mano de Chomsky. Esta es la oración básicamente en la cual tenemos un objeto directo en la posición de complemento del verbo y lo movemos a la posición de especificador del CP. ¿Bien? Esta es básicamente la estructura de la oración que estamos discutiendo. Esto es lo que genera la sintaxis. La sintaxis termina de formar esta representación y se la manda al componente fonológico, a PF,
y la manda al componente semántico o el F. Forma fonética, phonetic form, y forma lógica, logical form. ¿Okay? Lo manda a ambos componentes y PF básicamente se encarga de asignarle una representación fonológica, una manifestación a esta oración, y lo hace a partir de la pregunta ¿a qué estudiante suyo criticó algún profesor? Que es, bueno, como hacemos la pregunta. Sin embargo, en el componente fonológico, en el componente semántico, en el F, esta oración va a estar sujeta a una serie de cambios, y el cambio crucial que estamos discutiendo ahora es la operación de reconstrucción, que va a permitir tomar parte de los constituyentes que tenemos en este especificador, en el DP que movimos, y los va a volver a poner en la posición de complemento del verbo, en la posición ocupada por la huella. Básicamente lo que nos va a producir reconstrucción es algo como lo siguiente, en donde en la posición de especificador del complementante vamos a tener simplemente que estudiante, que es el operador interrogativo, que va a ligar a una variable que va a volver a aparecer dentro de la huella gracias a la operación reconstrucción. Lo que hace la operación de reconstrucción es tomar todos los constituyentes que tenemos acá al lado de que estudiante. No, bueno, no estaban de este lado, estaban acá, era el pronombre suyo básicamente. Y lo volvemos a poner dentro de la posición de la huella. Bien, o sea, que estudiante suyo era el constituyente que desplazamos. Nos sobra suyo dentro de ese operador interrogativo, así que lo volvemos a poner en la posición de la huella. Y así es como suyo está nuevamente en el dominio de mando C del sintagma cuantificado algún profesor. Y así es como podemos establecer la relación de ligamiento, porque el cuantificador liga al pronombre. Bien, eso es lo que nos permite predecir la operación de reconstrucción que propone Chomsky. Y como verán, va de la mano con algunos datos que, bueno, de otra manera resultarían un poco difíciles de explicar. Habría que decir algo, siempre habría que inventar algo con respecto a la interpretación del pronombre suyo en estos casos. Como es que interpretamos suyo como un elemento ligado si ya no está en la posición en la cual debería funcionar como elemento ligado. Bien, esa es la operación de reconstrucción, eso es lo que se hace en el marco de la teoría de la huella. Básicamente lo que nos permite hacer la operación de reconstrucción es agarrar elementos que se pronuncian en la posición del filler y decir que están de manera invisible en la posición del gap. Acá es donde entra la teoría de la copia y nos soluciona toda esta fealdad que nos introdujo la teoría de la huella. Porque en la teoría de la copia lo que podemos decir es que no es que vos tengas tu huella como gap, sino que lo que tenés en la posición del gap no es, bueno, este elemento atómico sin estructura interna, que es una categoría sin manifestación fonológica por definición, sino lo que tenés es básicamente una copia no pronunciada del constituyente que está en la posición del filler. ¿Está bien? Esa es básicamente la idea, la intuición detrás de la teoría de la copia. Que en una oración como la que teníamos antes, a qué estudiante suyo criticó a algún profesor, en la posición de complemento del verbo, acá abajo no hay una huella, no hay un primitivo sintáctico que sea atómico y nulo, sino que lo que hay es una versión elidida del constituyente a qué estudiante suyo. Y una versión que no se pronuncia de ese mismo constituyente. Bien. Vamos a verlo en el ejemplo de 12 nuevamente. Tenemos una oración como Cosmo fue arrestado y nosotros sabemos que para que este elemento, el sujeto de Cosmo fue arrestado, se interprete como, bueno, el tema del verbo arrestar, este elemento se tuvo que generar en esta posición. Bajo la teoría de la huella lo que decimos es que, bueno, se genera en esta posición y se mueve hasta la posición de especificador de T, y en esta posición nos queda una huellita que coindizamos con el elemento que se movió. Bajo la teoría de la copia lo que decimos es que esta oración lo que tiene es la estructura muy simplificada que tenemos acá en 12b. Notarán que me estoy salteando en estas estructuras el núcleo little vp, el núcleo little v y el little vp en su conjunto, pero no importa, eso es simplemente para simplificar un poco la estructura. Lo que tenemos acá en esta representación es que tenemos dos ocurrencias, dos copias idénticas del constituyente Cosmo, del DP Cosmo, y la diferencia entre ellas es que una no se pronuncia. Marcamos como no pronunciado o como borrado en forma fonética estas
con estas líneas que, bueno, básicamente tachan al constituyente. Eso implica que eso no se está pronunciando a pesar de que sintácticamente y semánticamente el constituyente ocupa esa posición. O sea que bajo la teoría bajo la teoría de la copia, las cadenas ya no van a ya no van a estar formadas por elementos de naturaleza diferente. Bajo la teoría de la huella dijimos que las cadenas van a estar formadas por un sintagma, que es el elemento que se mueve, o sea, un elemento lingüístico, y por otra parte por categorías que introduce de alguna manera la operación del movimiento, las huellas. Bajo la teoría de la copia, lo que tenemos son cadenas formadas por elementos lingüísticos, por sintagmas o por palabras, por núcleos, por cosas que digamos existan, sabemos que existen, cosas que forman parte de la lengua y no supuestos teóricos como por ejemplo pueden ser las huellas. O sea que en esta oración de 12b tenemos en nuestra cadena dos ocurrencias del constituyente Cosmo. La diferencia es que esta segunda ocurrencia no se pronuncia. ¿Está bien? Es una ocurrencia silente. Bajo la teoría de la copia, lo que podemos hacer y lo que se hace es de alguna manera redefinir la operación de movimiento. Ya no es que va a haber una operación de movimiento como se decía en los 80, que estoy seguro que estarán familiarizados con la idea de que hay una operación que se llama move alpha. Y bueno, dentro del propio marco minimalista se dice que hay una operación move. Se lo decía Chomsky en los 90. Bien, ya no hace falta decir eso porque podemos redefinir la operación de movimiento a partir de otras operaciones más primitivas. Y estas operaciones más primitivas van a ser, bueno, merge, que bueno, ya la introdujimos y discutimos bastante con respecto a merge, la operación que me permite formar estructura sintáctica. La operación nueva acá va a ser la operación copy, que básicamente lo que hace es copiar constituyentes. Veamos cómo funciona esto. Supongamos que tenemos una representación sintáctica a la cual vamos a llamar K, porque, bueno, ¿por qué no? Que es fue arrestado Cosmo, que es como la base de la oración pasiva donde tenemos el núcleo T, que se realiza como el auxiliar ser, en pasado fue. Y este elemento sabemos que vamos a suponer acá que tiene un rasgo IPP y que necesita concordar. Vamos a suponer que todavía esto es un T abstracto que todavía no es fue. Es un núcleo T abstracto que necesita concordar con algo en su dominio y su complemento. Ya saben la historia de siempre. Entonces lo que va a hacer es buscar en su dominio de complemento y va a encontrar un constituyente Cosmo que tiene rasgos de persona y número, con los cuales evaluar sus propios rasgos de persona y número. Y como tiene un rasgo IPP, dijimos, va a necesitar poner ese constituyente en su posición de especificador. Bajo la teoría de la copia, lo que vamos a hacer una vez que queremos satisfacer ese requerimiento IPP es primero aplicar la operación copy. Lo que hacemos es decir, ¿querés ensamblar en la posición de especificador de T Cosmo? Bueno, entonces lo que haces es ese constituyente que tenés acá dentro de la oración Cosmo, lo vas a duplicar, vas a crear una copia en una representación sintáctica en paralelo. O sea, tenías la representación sintáctica acá, vas a crear una, si se quiere, representación sintáctica paralela acá, que vamos a llamar acá L, que va a contener simplemente el DP Cosmo. Ahí está tu operación de copiado. Duplicaste una parte de tu árbol. Y lo que vas a hacer para satisfacer el IPP es ensamblar este constituyente que llamamos L en tu representación K. O sea, esta copia de Cosmo que creaste en un espacio de trabajo aparte, si se quiere, la vas a ensamblar y la vas a combinar con el TP que tenías hasta ese momento. Con lo que te va a quedar la representación que tenemos acá abajo, donde aplicamos merge entre K y L para agrandar nuestra representación de K. Y esta segunda ocurrencia de Cosmo, que fue la copia que creamos, la vamos a poner en la posición de especificador del TP. La ocurrencia original de Cosmo, la que formaba parte de la representación en un inicio, va a ser eliminada de la representación de forma fonética. O sea que nosotros lo que vamos a mandar a las interfaces cuando la sintaxis termina de armar el árbol es básicamente un árbol que tiene varias copias iguales del constituyente Cosmo, y lo que va a hacer forma fonética es decir, bueno, voy a borrar algunas de estas porque, bueno, ya vamos a ver por qué las borra. Lo que va a hacer es justamente borrar algunas de ellas y de esa manera, borrando la copia que teníamos en la posición de complemento de arrestar, nos va a quedar algo como Cosmo fue arrestado. ¿Bien? O sea que esta idea de que hay una operación de movimiento ya no va a ser tal. El movimiento sintáctico
va a ser entendido bajo la teoría de la copia como una especie de producto, una especie de epifenómeno que se da a partir de cómo forma fonética lidia con estas representaciones sintácticas que tienen muchas copias del mismo constituyente. No es que algo se esté realmente moviendo de una posición a otra, no es que haya una operación que cambie de lugar distintas partes de un árbol sintáctico. Lo que va a haber es una operación de copiado que te va a decir, bueno, este constituyente que tienes acá abajo lo vas a tener en esta posición y también lo vas a tener en esta posición y lo vas a tener en esta otra posición. Eso se lo das a forma fonética y forma fonética va a decir, bueno, yo no voy a pronunciar todas estas copias que me pusiste acá. Voy a borrar esta, voy a borrar esta, voy a borrar esta. Y eso en definitiva va a dar el efecto del movimiento sintáctico. Es como si hubiéramos cambiado una cosa de lugar. En realidad no la cambiamos de lugar, lo que tenemos en muchas copias y las copias que teníamos originalmente en la representación sintáctica no están siendo pronunciadas. ¿Bien? Esa es la idea. O sea que el movimiento pasa a ser una especie de metáfora, si se quiere. Vamos a seguir hablando de movimiento sintáctico, por supuesto, pero hay que entender que no hay una operación de movimiento per se en este punto de la teoría. De acuerdo con Chomsky, esto Chomsky lo discute en el 95. De hecho, yo dije, para citar la teoría de copia, dije Chomsky 95, y esto es una sobresimplificación. Puede encontrar la reintroducción de la teoría de la copia en Chomsky 93 cuando él discute patrones de reconstrucción, pero esto en realidad la idea de que hay distintas ocurrencias del mismo constituyente que se borran para su realización fonológica es una idea muy clásica que estaba presente ya en los 60. De alguna manera la teoría de la copia revive algunas intuiciones clásicas con respecto a cómo funcionaban ciertas transformaciones. Pero no importa, yo voy a citar acá Chomsky 95 como, si se quiere, origen, pero es una simplificación. Bien, bien, los argumentos que da Chomsky 95, entre los muchos argumentos que da, una de las cosas que dice es que, bueno, en realidad podría parecer que al introducir esta idea de que hay una teoría de la copia, pareciera ser que en principio estoy inventando operaciones como para justificar los efectos de reconstrucción. O sea, ¿por qué sería mejor tener una operación de copy y una operación de borrado fonológico que tener una operación de move? Y lo que dice Chomsky es que en realidad esta opción de tener copy y borrado fonológico es mejor porque tenemos evidencia independiente de que necesitamos operaciones como copy y operaciones como borrado fonológico. Evidencia de que necesitamos operaciones como copy es que existe morfología reduplicativa en las lenguas. Lo que tienen en 14 y en 15 son ejemplos de morfología derivativa de una lengua, la lengua pinguelapés. No estoy seguro si se pronuncia así. Pero bueno, son ejemplos bastante claros donde se reduplican ciertos segmentos fonológicos y esta reduplicación lo que nos permite es alterar el significado de, bueno, el producto que obtenemos de esta reduplicación. No sé cómo se pronuncia esto exactamente. Vamos a decir que es cool, lo que tenemos en 14. Uno dice cool y esto significa cantar. Si uno dice cool, cool, es cantando. Si uno dice cool, 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 eso significa todavía cantando. Bien. Y este proceso, como pueden ver en 15, es un proceso productivo, es una regla gramatical. No es algo que se aplique de manera arbitraria solamente a la palabra cantar. Se aplica a otros verbos también. Bien. O sea que lo que dice Chomsky es, ven, hay morfología reduplicativa en las lenguas. O sea que algo así como una operación de copiado tenés que inventar para dar cuenta de fenómenos lingüísticos, de fenómenos gramaticales que se observan entre las lenguas. Yo voy a decir que la operación que se está aplicando acá en 14 y en 15 es una operación que puedo denominar copy, y esa operación que yo denomino copy la voy a aplicar para explicar también el movimiento de constituyentes. Ese es el argumento de Chomsky con respecto a copy. Y lo que dice es, y por otra parte también para sostener la teoría de la copia necesito que haya operaciones de borrado fonológico. Y sabemos bien que hay operaciones de borrado fonológico, por ejemplo la elipsis. Miren 16. Si alguien dice algo así como Gerardo fue al cine y Jorge también, no es que podemos interpretar que Jorge también hizo cualquier cosa, sino que en este caso tenemos que interpretar necesariamente que Jorge también fue al cine. Lo que estamos haciendo acá es elidir, o si queremos decirlo de una manera más bruta, estamos borrando en forma fonética el contenido fonológico de este tipí, fue al cine, y lo estamos borrando porque hay ya una versión de fue al cine que está siendo realizada fonológicamente. O sea,
este elemento tiene un antecedente en la oración anterior, que no es muy distinto a decir algo así como, simplificando mucho, que tenemos una suerte de filler y una suerte de gap, como tenemos en las dependencias de movimiento. La idea es que, salvando las distancias entre los procesos de elipsis y las operaciones de movimiento sintáctico, en ambos casos lo que tenemos es que se borran ciertos constituyentes a partir de una relación de identidad sintáctica. O sea, básicamente tenés dos instancias del mismo constituyente y vos lo que haces es borrar algunas por, bueno, tal vez por economía, tal vez por otras razones. ¿Bien? O sea que tenemos fenómenos gramaticales independientes que me motivan la existencia de operaciones de copiado y operaciones de borrado. Y por tanto, nosotros para sostener, para proponer algo así como la teoría de la copia, no necesitamos inventar nada nuevo, nada original. Son cosas que se observan independientemente en la lengua. Por tanto, ¿por qué no decir simplemente que esas cosas interactúan de cierta forma para derivar las operaciones de movimiento? Bien. Y esa es la lógica detrás de la teoría de la copia, la lógica original de aquella época. Bien. Además, y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora, hay algunas razones de carácter empírico para preferir la teoría de la copia por sobre la clásica teoría basada en huellas. También hay un montón de razones de carácter conceptual para preferir las copias a las huellas. No las voy a discutir acá en detalle, quiero decir, no las voy a mencionar en las diapositivas, pero por ejemplo, una ventaja que parece bastante intuitiva es algo que en esa época se conocía y todavía se conoce como inclusividad, que es básicamente una intuición metateórica que es tratar de no meter cosas raras en tu explicación de fenómenos gramaticales. O sea, si vas a proponer una determinada teoría gramatical, una determinada explicación de un fenómeno gramatical, trata de que tu explicación se base en cosas que sabes que existen y trata de no inventar cosas nuevas medio ad hoc para dar cuenta de esos fenómenos. Que ese era un poco el problema con las huellas. Vos tenías el fenómeno de movimiento y medio que para dar cuenta del fenómeno de movimiento terminas diciendo, bueno, existen categorías vacías que son las huellas que aparecen cuando mueves algo. Bajo la teoría de la copia no necesitas inventar cosas nuevas. Puedes decir simplemente que, bueno, lo que viene diciendo Chomsky, lo que venimos diciendo ahora, que tenés operaciones que independientemente observás en la lengua, que lo que te permiten es borrar un determinado constituyente, y no tenés que inventar nada nuevo, tenés que suponer que existe una categoría vacía en particular que aparece en contexto de movimiento, que es la huella. Esta teoría, de alguna manera, conceptualmente hablando, es como más económica porque no requiere postular primitivos teóricos como las huellas. Pero ahora vamos a discutir algunas ventajas de carácter empírico que tiene la teoría de la copia. Estos son algunos datos similares a los que discutimos en la clase pasada. En la clase pasada básicamente vimos este patrón que tenemos acá en 17a. La idea es que en algunas lenguas, cuando tenías... Esto lo discutimos de la mano del movimiento cíclico sucesivo. Dijimos que, por ejemplo, si tenemos un CP y dentro de este CP había otro CP, o sea, cuando teníamos subordinación y queríamos mover un constituyente desde dentro de una oración, lo que hacíamos era moverlo al filo de este CP, al margen de este CP, y desde el margen de este CP lo movíamos al margen del otro CP, y del margen de este CP lo movíamos al margen de otro CP. Recordarán que discutimos esto de la mano de subyacencia y discutimos esto de la mano de la teoría de fases. Y uno de los argumentos que dimos a favor de esto es que en ciertas lenguas, dijimos en ese momento, huellas intermedias se pueden pronunciar como una instancia idéntica del elemento desplazado. Y dimos el ejemplo de 17a. Dimos un ejemplo también del español infantil, pero quedémonos ahora con estas lenguas. Bajo la teoría de la copia, esto se sigue incluso de forma más directa que bajo la teoría de la huella. Porque la teoría de la huella te dice que en esta posición que tenés acá, vos lo que tenés es una huella. O sea que para realizar esta posición como un pronombre interrogativo como ven, lo que tenés que aplicar es algún tipo de operación que te explique por qué si vos tenés un antecedente como ven, su huella se realiza con exactamente las mismas propiedades fonológicas que, bueno, el antecedente. Bajo la teoría de la copia no necesitas decir nada particular, porque la teoría de la copia lo que te dice es que vos en esta oración tenés varias copias de ven, algunas no las pronunciás, y lo que está sucediendo en este caso simplemente es que, bueno,
de alguna manera no aplicaste la operación de borrado sobre esa huella de alguna manera esa copia de alguna manera sobrevivió a la aplicación de la operación de borrado fonológico, y por eso es que tenés, bueno, dos instancias del pronombre interrogativo ven en esta oración del alemán, por ejemplo. Dijimos en ese momento que este fenómeno se denomina WH-copying. Es bastante productivo. Lo observamos en alemán. Lo que tenemos en 17b es una oración análoga a la 17a, pero es del romaní. Y lo que tenemos en 17c es una oración análoga a las otras dos, pero es de una lengua americana, desde el Passamaquoddy. No sé si se pronuncia así. Pero en ambos casos tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un constituyente que se mueve desde una oración subordinada. Queremos suponer a través de la posición de especificador de los complementantes. O sea, acá tenemos la subordinada del verbo pensar. Esta oración es ¿a quién pensás que vio Demir? O sea, Demir vio a alguien, estamos preguntando a quién vio. Acá también tenemos lo mismo. Tenemos el verbo decir que subordina a vas a ir a la tienda. Y estamos preguntando cuándo vas a ir a la tienda, o si estamos extrayendo este elemento interrogativo desde dentro de la subordinada. Pasamos por la posición de especificador de C, pronunciamos en esa posición, llegamos al C matriz y pronunciamos también en esa posición. ¿Bien? Y bueno, la teoría de la copia nos permite explicar estos casos de pronunciación múltiple, y también hay varios otros casos de pronunciación múltiple que vamos a encontrar a través de las lenguas. Porque básicamente lo que nos está ofreciendo la teoría de la copia es un primitivo teórico que nos va a permitir dar cuenta de patrones de reduplicación sintáctica, casos en los cuales yo puedo tener dos instancias del mismo constituyente siendo pronunciadas. Yo lo que tengo a través de la teoría de la copia es una herramienta para analizar esos datos. Bien, vamos a discutir más adelante algunos casos que han sido analizados como dependencias de movimiento, en las cuales realizamos dos copias, pero que en realidad no son copias, en realidad eso no es una dependencia de movimiento. Pero lo vamos a discutir bastante más adelante en el transcurso del seminario. Ahora bien, la razón original por la que dijimos que necesitábamos decir que las huellas tenían estructura interna es, bueno, a raíz de los patrones de reconstrucción, de los efectos de reconstrucción. Recordarán que reconstrucción es la operación que Chomsky postuló para explicar por qué en ciertos casos interpretamos que dentro de una huella hay información léxico-sintáctica, que pareciera a veces que una huella en realidad tiene estructura interna. Esta operación de reconstrucción, bueno, ya no se utiliza porque, bueno, bajo la teoría de la copia es inútil esa operación, porque las huellas básicamente son copias y tienen estructura interna. Pero a toda la fenomenología relacionada a esa operación original, hoy en día se lo denomina como efectos de reconstrucción o patrones de reconstrucción. Y bueno, lo que era una operación ahora básicamente se utiliza para designar una amplia gama de fenómenos semánticos. Son casos en los que básicamente cuando vos esperás tener una huella de movimiento, vos lo que haces con respecto a esa huella de movimiento es interpretar el contenido del elemento que desplazaste. ¿Bien? Vamos a ver un caso de esto a partir de lo que se conoce como condición C, que la introdujimos de alguna manera muy intuitiva en las primeras clases, pero no dijimos que se llamaba condición C. La condición C es una restricción sobre los principios de construal, sobre los principios de correferencia entre expresiones referenciales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la condición C nos dice que si nosotros tenemos un DP, por ejemplo, que tiene referencia propia, como puede ser un DP como Cosmo, o sea, una expresión referencial, esta expresión referencial en una estructura sintáctica no puede estar en el dominio de mando C de un constituyente que tenga exactamente la misma referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en una oración como 18, él compró el libro de Cosmo, yo tengo un sujeto él, que es un pronombre, vamos a poner el acento. Bueno, voy a hacer una representación muy simplificada. Compró el libro de Cosmo. En esta estructura tenemos que él manda C a Cosmo, y la interpretación que yo quiero tener acá es que él y Cosmo son la misma persona. O sea, la interpretación de 18 es que una determinada persona, él, compró el libro y ese libro es de él.
Él escribió el libro. Él compró el libro de Cosmo. Y crucialmente esta oración es inaceptable con esta interpretación anafórica. O sea, en la oración de 18, él no puede ser Cosmo, o Cosmo no puede ser él. ¿Por qué? Porque esta es una restricción con respecto a la referencia de este pronombre. Este pronombre no puede ser correferencial con un elemento referencial al que manda C. Bien. Bien, es una referencia, una restricción de correferencia. Es una restricción de carácter más bien semántico, ¿no? Que se basa en la relación sintáctica de mando C. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a esto? El problema es que si vos formás una pregunta en la cual agarrás, por ejemplo, este constituyente, el libro de Cosmo, en donde en vez de que sea el libro de Cosmo, vos tenés que esto es una frase interrogativa como ¿qué libro de Cosmo? Y la movés a la izquierda de la oración porque querés formar una pregunta. Básicamente la pregunta ¿qué libro de Cosmo compró él? La restricción de correferencia que hay entre el pronombre él y la expresión referencial Cosmo se mantiene. O sea, a pesar de que si vos tenés una oración como ¿qué libro de Cosmo? Está en C. Y después más abajo tenés él. A pesar de que no tenés que él mándese a Cosmo en la estructura superficial de la oración, la restricción de correferencia se mantiene. Y vos tenés dos opciones. A, suponer que esta condición C, la condición de correferencia, tiene un problema. O B, asumís la teoría de la copia y decís que la condición de correferencia se mantiene porque en realidad lo que hay en el dominio de mando C del pronombre él es una copia idéntica del filler en la posición del gap. O sea que en esta oración, para nosotros decir qué libro de Cosmo compró él, lo que tenemos en la posición de objeto del verbo comprar es una ocurrencia idéntica del sintagma qué libro de Cosmo. Él manda C a la ocurrencia de Cosmo que está dentro de esta copia no pronunciada. Y por tanto, tenés una violación de condición C. ¿Ok? Esa sería básicamente la idea. O sea que, bajo la teoría de la copia, ya no necesitas postular que hay operaciones de reconstrucción que, por ejemplo, toman constituyentes de acá y los vuelven a poner en su posición original. Ya no necesitas decir eso. ¿Por qué? Porque lo que tenés básicamente es que todo este constituyente que libro de Cosmo, todo el constituyente que libro de Cosmo está en ambas posiciones. Bien, esa es la predicción de la teoría de la copia y de esa manera predecimos que los efectos de reconstrucción tienen que ser sistemáticos, se tienen que dar siempre. Bien. No lo vamos a discutir ahora, pero el problema que emerge acá es el problema de los efectos de antirreconstrucción. O sea, ¿qué quiere decir esto? No toda huella, no todo gap se interpreta con la información léxico-sintáctica de su antecedente. O sea, no es que en todos los casos vas a tener fenómenos de reconstrucción. Va a haber ciertos casos en los que aparentemente dentro de una posición de una huella no va a estar la información del filler, no va a estar el mismo constituyente que en el filler. O sea que así como en la teoría de la huella vos tenías que dar cuenta de los efectos de reconstrucción aplicando una operación, bajo la teoría de la copia vos tenés que explicar por qué en ciertos casos no tenés reconstrucción. Bien, pero bueno, eso es un problema adicional, si se quiere, que no vamos a discutir ahora. Pero es un problema que existe, no es que la teoría de la copia va a ser perfecta simplemente porque hay copias. Bien. Ahora bien, esta es una pregunta obvia que estoy seguro se habrán hecho en algún momento de esta clase y es, bueno, si hay tantas copias, por ejemplo, si vos me estás diciendo que la oración de 21a, ¿qué dijiste? Donde qué es el objeto, es el tema del verbo decir y por tanto tengo que decir que en esta oración hay una operación de movimiento según la cual hay una ocurrencia de qué y otra ocurrencia que no se está pronunciando. ¿Por qué en vez de decir qué dijiste no digo algo así como qué dijiste qué? Donde lisa y llanamente pronuncio ambas ocurrencias del pronombre interrogativo qué. ¿Por qué necesito borrar algunas copias? Y esta es una pregunta muy válida para la cual hay varias respuestas. Hoy en día, si leen a Chomsky lo que dice es, bueno, es una cuestión de economía. Vos pronunciás lo mínimo indispensable.
Es en realidad una respuesta bastante vaga que, bueno, hay que poner en términos eh, un poco más explícitos, ¿no? Es también un poco lo que yo dije en mi propia tesis, que esto era por una cuestión de economía. Pero crucialmente esta no es la explicación más, si se quiere, estándar para por qué se borran las copias. La explicación más común, si se quiere, a esta pregunta se da en términos de la propuesta de Nunes en su tesis doctoral del 95 y en su libro del 2004. Y la idea es que um, nosotros lo que tenemos es una representación sintáctica estructural que tiene, digamos, estructura jerárquica, que tiene copias. ¿Bien? Y el punto es que nosotros tenemos que, en algún momento de la computación gramatical, tenemos que traducir esta representación abstracta estructural que tiene esta pinta de árbol que hacemos muchas veces, parece casi una pirámide a veces, lo tenemos que pasar a, bueno, un formato lineal. ¿Por qué? Porque como nos dijo Saussure, el significante es lineal. O sea, tenemos que traducir esta representación sintáctica a una representación lineal de elementos fonológicos. Y lo que va a decir Nunes es que el borrado de copias va a ser parte de este proceso de linealización. Vos vas a tener que borrar las copias para que tu estructura jerárquica pueda ser linealizada. Y la linealización, el proceso de linealización que asume Nunes, es un proceso de linealización que tiene que ver con una teoría en particular, que es la teoría que está referida por la sigla LCA, o en español ACL, de lo que se conoce como Linear Correspondence. No va a entrar, pero acá va dense action, que es un, si se quiere, algoritmo de linealización que propone un señor llamado Richard Kane en el año 94. La idea a nivel muy intuitivo y muy simplificado es lo que tienen ahí en 22, que es lo que se denomina, bueno, el axioma de correspondencia lineal. La idea es que hay una correlación estricta entre relaciones de mando C en la sintaxis y relaciones de precedencia en forma fonética. La idea es que si ustedes tienen un arbolito, y en su arbolito tienen un elemento alfa y un elemento beta, esto va a ser en la sintaxis. Y esto se va a traducir en PF en forma fonética como una representación lineal en la que alfa necesariamente tiene que preceder al constituyente beta. Bien, hay, por supuesto, definiciones un poco más complejas que esta, porque esta definición nos sirve para estos casos simples, pero hay varios casos más complejos para los cuales vamos a necesitar una definición un poco más robusta, pero la idea es esa. Y lo que observa Kane, esto ya es parte de lo que dice Kane, es que si nosotros vamos a postular un orden lineal de elementos, una propiedad que debe satisfacer cualquier tipo de ordenamiento lineal es que ese ordenamiento lineal tiene que ser antisimétrico. La idea es que si tenemos un alfa y un beta en nuestro orden lineal, el orden entre ese alfa y ese beta tiene que ser que o alfa precede a beta o beta precede a alfa. ¿Por qué? Porque están ordenados. No puede ser que en un ordenamiento lineal yo tenga que al mismo tiempo alfa preceda a beta y beta preceda a alfa. Si yo tengo que se da esa condición de que un elemento precede a otro constituyente y también es precedido por ese constituyente, no tengo un ordenamiento de elementos, porque estoy violando la condición de antisimetría, que es de alguna manera una condición trivial que tiene que cumplir cualquier tipo de ordenamiento. ¿Cuál es el punto? El punto es que si vos tenés muchas copias indistinguibles en tu oración, tus copias indistinguibles van a violar la condición de antisimetría de 23 trivialmente. Porque, por ejemplo, si vos para una oración como la que teníamos antes de qué dijiste, tenés en la representación de forma fonética, tenés un qué y otro qué, que son iguales, que son distintos, refieren al mismo constituyente, básicamente son el mismo constituyente, porque son copias. Vos en esta representación tenés que precede a dijiste, pero también tenés que dijiste precede a qué.
dijiste precede a qué. O sea, tenés una representación de forma fonética que viola antisimetría. O sea, tenés una representación de forma fonética que no es ordenable. No podés establecer un orden lineal de constituyentes porque tenés, bueno, paradojas de antisimetría, si se quiere. Entonces, ¿qué haces para que tu representación sintáctica que tiene copias sea linealizable? ¿Qué haces para que cumpla la condición de antisimetría? Bueno, lo que haces es borrar copias. Borra las copias que te molesten para linealizar la estructura. Y eso es básicamente lo que propone Nunes. Nunes propone una operación que él denomina reducción de cadenas o chain reduction, que lo que hace básicamente lo que tenemos ahí en 25. Elimine el número de elementos de una cadena, tal que la cadena pueda ser traducida a un orden lineal de acuerdo con el axioma de correspondencia lineal. O sea que si tenemos una cadena de constituyentes, una cadena de movimiento, quiero decir, que tiene, qué sé yo, 4 copias de un constituyente, tiene 4 instancias del mismo constituyente, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar chain reduction 3 veces para que nos quede una sola copia, para que nos quede una cadena de un solo elemento en forma fonética y eso por tanto no nos genere paradojas de linealización. Así es como en una oración como que dijiste que, esta es la estructura muy abstracta que teníamos antes, simplemente vamos a borrar una de las copias de que y nos va a quedar que dijiste, que es una oración donde que precede a dijiste y no tenemos violaciones de antisimetría. Bien. Lo que vimos en los ejemplos que teníamos en 17, ejemplos donde teníamos cosas como los ejemplos del alemán, es que hay ciertos casos en los cuales chain reduction, la operación de 25, no borra todas las copias. Hay casos particulares en los cuales algunas copias sobreviven a las operaciones de borrado. Y en principio deberían causarnos problemas entonces para nuestro algoritmo de linealización. Si tenemos más de una copia, entonces esas copias deberían producir paradojas de linealización. Lo que dice Nunes es que lo que ocurre en los casos como 17 es que tienen lugar ciertos procesos morfológicos que hacen que una copia se resulte invisible al axioma de correspondencia lineal. De alguna manera las copias no son visibles para el proceso de linealización y por tanto esas copias no necesitan ser borradas en la representación de forma fonética. Ese es el argumento de Nunes para explicar cómo es que en algunos casos tenemos realización múltiple de copias. Y la idea es que los constituyentes, las copias que sobreviven, de alguna manera se confunden en forma fonética con parte de un constituyente más grande. O sea, se reanalizan morfológicamente como parte de una palabra que las contiene. Veamos cómo funciona esto a partir de, nuevamente el par del alemán que discutimos la clase pasada. Este sería el análisis de estas oraciones en términos de teoría de la copia. Un análisis lo que estoy poniendo acá son las copias en las posiciones de especificador de, esto es un CP. Y acá lo que tengo es, esto sería un VP. Bien. Recuerden que el alemán es una lengua de orden objeto-verbo. Y es exactamente lo que tenemos acá. El objeto del verbo ver y después el verbo ver. Y luego lo que tenemos es T, que selecciona al little VP, que estaría por acá. Bien, es una lengua de núcleo final. Entonces, lo que tengo en alemán, cuando realizo la versión de la oración con una sola ocurrencia del verbo ven, es, borro la que está en la especificador del CP y borro, obviamente, la que está en la posición de complemento del verbo donde recibe rol temático. Lo que ocurre en la oración donde tengo 2 copias del pronombre ven es que estoy realizando la que está en la posición de especificador del CP. La que está en la posición base sigue siendo borrada. Y acá una observación importante con respecto a estas oraciones es que son sinónimas, no hay diferencia de significado entre estas oraciones. Ambas responden a la misma glosa en español que es la que tenemos acá, a quien piensa Hans que ha visto Jacob.
O sea que si son sinónimas las oraciones, eso significa que las operaciones sintácticas que derivan ese significado deben ser idénticas para ambas oraciones. O sea que ambas oraciones deben tener la misma derivación sintáctica, si es que son realmente sinónimas. Veamos cómo funciona entonces esto de que se pronuncien dos copias de Ben en la oración de 26. Este es básicamente el análisis que propone Nunes, donde estoy simplificando un poco. Tenemos un CP subordinado y el CP matriz. Como dije, tenemos una ocurrencia de Ben dentro de lo que sería el VP y otra ocurrencia de Ben en la posición de especificador del CP. Esta es la copia que generamos por movimiento cíclico. Luego generamos otra copia en la posición de especificador del C matriz. Este es el caso donde pronunciamos un solo pronombre interrogativo Ben al principio de la oración. Lo que ocurre en el caso en el que tenemos dos copias de Ben siendo pronunciadas es que la copia que está en la posición de especificador del complementante se reanaliza morfológicamente como una especie de palabra compleja que contiene a Ben más el núcleo de complementante. O sea, de alguna manera el complementante pasa a formar una palabra junto con Ben. Y de alguna manera esto hace que Ben ya no sea una palabra que compute como una unidad para el axioma de correspondencia lineal, sino que es una subparte de una palabra. O sea que el axioma de correspondencia lineal no tiene que decir nada con respecto a esa subparte de palabra, porque el axioma de correspondencia lineal ve solamente unidades de carácter sintáctico, no unidades de carácter morfológico. Y como entonces Ben pasa a formar parte de una especie de palabra, ya no necesitamos borrarlo, porque no va a ser invisible el axioma de correspondencia lineal, por tanto no va a generar paradojas de linealización. Así es como esta copia que está, forma parte de alguna manera del núcleo del complementante, sobrevive a los procesos de borrado, sobrevive a esta operación de chain reduction. Bien. Ustedes dirán, bueno, esto suena un poco averso, porque esto de que tenés el pronombre interrogativo y de alguna manera se confunde con parte de una palabra, suena un poco a chamullo. Pero en realidad hay algo de verdad en esto, más allá de que pueda haber distintas implementaciones de cómo funciona este proceso de reanálisis morfológico. Algo de cierto tiene que haber en esto, porque, por ejemplo, lo que predice el análisis de Nunes es que va a haber pronunciación de copias múltiples con elementos muy pequeños, elementos que puedan ser parte de una palabra, como por ejemplo un pronombre como Ben. Si vos intentás tener pronunciación de copias múltiples exactamente en el mismo contexto sintáctico, pero en vez de tener un pronombre, algo pequeñito, tenés algo morfológicamente mucho más complejo, como puede ser un sintagma interrogativo completo, Belgenmann, ¿cuál hombre? No vas a tener pronunciación de copias múltiples en estos casos. Y la razón es que Ben, que es un elemento pequeñito, puede confundirse como parte de una palabra junto con el complementante C. O sea, puede haber una operación de carácter morfológico que lo tome como parte del complementante y que forme una palabra con eso. En cambio, si vos tenés Belgenmann en la posición de especificador de C, no vas a poder hacer que esto forme parte de la misma palabra que el complementante, porque esto lisa y llanamente es muy complejo. No se parece a una unidad de carácter morfológico que pueda formar parte de la misma palabra que el complementante. ¿Okay? Entonces no va a aplicarse la operación de reanálisis morfológico y por tanto vos no vas a poder hacer que Belgenmann sobreviva a la operación de chain reduction. La operación de chain reduction únicamente va a omitir por confundir como parte de palabras a elementos morfológicamente simples como el pronombre Ben. ¿Bien? O sea que algo de morfología hay involucrado en esto que está diciendo Nunes, algo de razón tiene. Otra cosa que predice Nunes es que, si hay una operación de reanálisis morfológico que se aplica entre un pronombre interrogativo, como puede ser Ben, y un complementante, la predicción inmediata es que la pronunciación de copias múltiples va a ser únicamente en la posición de especificador de un complementante subordinado. Y no va a poder ser, por ejemplo, en la posición base del verbo, donde no hay un complementante al lado de esa copia. Y esto es así. Miren por ejemplo 30. En el ejemplo de 30 lo que nosotros tenemos es 3 copias del pronombre Ben,
dos de ellas siendo pronunciadas en posiciones de CP subordinado. ¿Bien? Esto básicamente a quién pensás que ella cree que ama Harald. En donde lo que tenemos es, recuerden que esta es una lengua de orden objeto-verbo, o sea que el objeto se genera ensanguchado entre el sujeto y el verbo. Es una oración de orden sujeto-objeto-verbo. O sea que esta es la posición base, acá en el medio es la posición en la que se genera ven. O sea, acá abajo hay una copia de ven que no está siendo pronunciada. Desde esta posición, ven se mueve al primer spec-CP. De este primer spec-CP tenemos movimiento cíclico al segundo spec-CP. Y así es como llegamos al CP matriz. En cada uno de estos spec-CP yo tengo un complementante con el cual puedo de alguna manera confundir ven como una parte de ese complementante. Puedo aplicar esta operación de reanálisis morfológico y decir que tengo una unidad morfológica que es ven más c, que va a ser invisible al axioma de correspondencia lineal. Tengo eso acá, tengo eso acá. Y además tengo el ven que está arriba de todo, que va a ser el que se va a pronunciar siempre por defecto. ¿Bien? O sea que tengo la aplicación de Nunes de que la operación de reanálisis morfológico en cuestión me predice que yo solamente puedo tener copias de ven en la posición de especificador de C en la vecindad de un núcleo C. Lo que tenemos en 31 es una oración agramatical, justamente porque lo que yo tengo es un primer CP acá, donde yo lo que tengo es si ven más C y puedo aplicar el reanálisis morfológico, pero lo que tengo pronunciado acá es una copia de ven que está en su posición temática, en su posición base, ensanguchada entre el sujeto y el verbo. Recordemos que este es el objeto directo. En esta posición no hay un complementante con el cual yo pueda reanalizar ven como parte de una única palabra. Por tanto, este ven no va a poder estar sujeto a esta operación de reanálisis morfológico y por tanto ese ven nunca va a poder sobrevivir a la operación de chain reduction, porque este ven lo que me generaría son paradojas de linealización con respecto al axioma de correspondencia lineal. Por tanto, yo sí o sí tengo que borrar esta copia de ven. Si lo pronuncio, voy a obtener una oración agramatical. Bien. O sea, la idea de Nunes funciona, a pesar de que tiene otros problemas. Recuerden que esta es una teoría de los 90 que de alguna manera se modernizó en el año 2004, pero es una teoría ya bastante clásica. Hay ahora otras versiones otras explicaciones para estos fenómenos. Pero esta es como la teoría clásica que tienen que conocer. Que la idea de que las copias se borran por requisitos de linealización, es como el estándar. Bien. Otra cosa en la que va a participar, otro tipo de fenómeno en el que nos va a hacer predicciones la teoría de la copia, es con respecto a ciertos fenómenos en los que varía el orden de constituyentes. Porque básicamente lo que nosotros dijimos es que el movimiento sintáctico bajo la teoría de la copia es un efecto que emerge a partir de cómo forma fonética elige borrar algunas copias o pronunciar otras copias. O sea que si yo tengo, por ejemplo, supongamos que tenemos un ejemplo como algo abstracto, como tenemos un sintagma XP, luego tenemos otro sintagma IP y después tenemos un ZP y originalmente tenemos una copia de XP. Dependiendo de qué copia de XP yo pronuncie, puedo obtener dos órdenes de constituyentes distintos. Puedo tener un orden de constituyentes XP que precede a IP, que precede a ZP, que es el orden en el cual yo pronuncio este y borro este. Pero alternativamente puedo tener un orden como IP, ZP, XP, que es el orden en el que pronuncio este pero borro este. Bien, ese tipo de alternancias van a estar disponibles a partir de la teoría de la copia. Si bien en el 99% de los casos lo que yo voy a hacer es pronunciar la copia más alta, la copia jerárquicamente superior de los elementos que conforman una cadena de movimiento. La opción está. Y justamente esa opción va a ser explotada para explicar ciertas alternancias en el orden de palabras. Como les dije recién, en la enorme mayoría de los casos hay razones que Nunes propone para esto, que no vamos a discutir ahora. La copia que se pronuncia es la copia que está más alta en el árbol. O sea, de entre un conjunto de copias siempre vamos a pronunciar la copia que esté más arriba. Y lo voy a decir rápidamente para que tengan una idea de por qué esto es así, de acuerdo con Nunes. Por ejemplo, si tuviéramos una oración como... Bueno, vamos con nuestra oración pasiva. Fue arrestado
Cosmo. Que sabemos que Cosmo tiene un conjunto de rasgos phi, y entre esos rasgos phi, Cosmo tiene caso que necesita evaluar. Cosmo no tiene caso en esta posición. Y lo va a evaluar eventualmente cuando entre en relación de agree con el verbo ser, con el auxiliar ser, con el núcleo T. Y cuando entre en relación de concordancia con el núcleo T, Cosmo va a recibir caso. El punto crucial es que si nuestro núcleo T tiene un rasgo IPP, lo que yo voy a necesitar hacer es crear una copia de Cosmo y ponerla en la posición de especificador de spec_t. Crucialmente ahora tengo dos copias de Cosmo y lo que va a decir Nunes es que la copia que va a evaluar los rasgos de T va a ser esta nueva copia. O sea que yo primero genero una copia de un constituyente, luego la ensamblo en su nueva posición, la combino en la nueva posición y es en esta posición donde yo establezco la relación de concordancia. Con lo que si yo evalúo los rasgos phi de T, este elemento va a recibir caso nominativo, por ejemplo. Y me va a quedar que esta copia de Cosmo va a tener caso, mientras que la copia original de Cosmo no va a tener caso. Y lo que va a decir Nunes es, yo siempre voy a borrar las copias que tengan rasgos no evaluados, porque bueno, son copias como que están incompletas, le faltan cosas, no son del todo interpretables. Mientras que las copias que estén más alto van a tener más rasgos evaluados, van a ser copias como más completas, más felices. Y por eso voy a preferir pronunciar las copias que están más arriba. Así que en esta representación, por ejemplo, voy a borrar la copia original de Cosmo que no tiene caso. De la misma manera, en todos los casos voy a tener copias que estén más arriba, copias que estén más completas porque entraron en más relaciones de agree, copias que tienen más rasgos y por tanto voy a preferir pronunciar esas. Bien, esa es la razón por la que, dice Nunes, se pronuncian las copias más altas. Hay propuestas alternativas para derivar esto, pero calculo que esto que dice Nunes va bastante bien. Bueno, esto es lo que les decía antes. Dependiendo de qué copia pronuncien, van a obtener un determinado orden de constituyentes. Van a tener distintos órdenes de constituyentes si pronuncian una copia u otra. Y esto justamente va a estar restringido, dice Nunes, y dice mucha otra gente también, que siguió a Nunes. Bueno, de hecho esta idea no es tanto de Nunes, sino que la propone un señor que ahora vamos a ver bien cómo se escribe el nombre, Boscovich. Y vamos a ver algunos datos de Boscovich que dicen que en algunos casos vos deberías pronunciar la copia más alta en tu estructura, pero si vos pronunciás la copia más alta en la estructura, eso va a producir un problema en la representación fonológica. De alguna manera, si vos pronunciás la copia que tenés que pronunciar, tu representación fonológica va a tener algún tipo de problema. Entonces, en ese tipo de escenario, vos lo que vas a hacer es borrar la copia más alta y pronunciar una copia más baja para, digamos, salvar este problema que de otra manera producirías en forma fonética. O sea que hay principios de carácter fonológico que intervienen en la decisión de qué copia se está pronunciando. Bien, estos son los datos de Boscovich del 2002 y tomo algunos datos del 2002 y del 2007 como para armar bien los pares. Son datos del rumano, que es una lengua de multiple WH fronting. Son lenguas en las cuales si vos tenés dos elementos interrogativos en tu oración, los vas a poner los dos al principio de la oración. El español es una lengua donde pones solamente un elemento interrogativo al principio de la oración. Y así es como si tenés una pregunta múltiple del tipo ¿quién compró qué? Agarrás quién, lo pones al principio de la oración, pero el pronombre interrogativo qué, que es el objeto de comprar, se queda en su posición base. O sea, en español tenés ¿quién compró qué? En una lengua de multiple WH fronting, lo que esperas tener es algo como quién que compró, donde moves el sujeto y moves el objeto a la izquierda de la oración, o especificadores del complementante. Bien, eso es lo que es una lengua de WH fronting. Y es justamente lo que sucede en rumano. Tenés una oración como ¿quién precede qué? O sea, ¿quién precede qué? En la cual vos tenés el pronombre quién, que se mueve a la izquierda, el pronombre qué, que se mueve desde la posición de complemento del verbo.
Y lo que no podés tener es que, por ejemplo, el objeto se quede en su posición base a la derecha del verbo. Vos necesitas que este elemento sí o sí se mueva a la periferia izquierda para tener una oración gramatical. ¿Qué es lo que observa Boscovich? Que si ambos pronombres interrogativos, que si bien tienen funciones sintácticas distintas, si ambos pronombres son idénticos, o sea, si tu pronombre sujeto es que y tu pronombre objeto es que, y vos los pones ambos en la periferia de la oración, tu oración va a resultar inaceptable. Si ambos pronombres son fonológicamente idénticos, vos lo que tenés que hacer es dejar uno de ellos en la posición de complemento del verbo. El objeto se va a tener que quedar en su posición base. Bien. Y crucialmente esto es algo difícil de capturar en términos puramente sintácticos, porque la sintaxis no no presta atención a la forma de los elementos sobre los que sobre los que aplica operaciones de movimiento. La sintaxis dijimos que mira cosas como, por ejemplo, si hay un rasgo EPP, si hay algún elemento que tiene rasgo de, no sé, género, de número, de persona, si algún elemento tiene un rasgo interrogativo. O sea, lo que mira la sintaxis son ese tipo de propiedades que nosotros podemos calificar en términos de rasgos. No mira la forma, no mira la fonología de un constituyente para decir si lo mueve o no. O sea que en principio estos son patrones difíciles de explicar en términos sintácticos. ¿Por qué es que cuando tenés dos pronombres que son homófonos, que es la palabra clave que no mencioné, esos dos pronombres no pueden estar adyacentes al principio de la oración? Y Boscovich deriva esto de una manera muy inteligente. Básicamente lo que dice es que ambas oraciones aceptables, o sea, la de 32a y la de 33b, son sintácticamente idénticas. En ambas oraciones aplicás la misma derivación sintáctica. O sea, en ambos casos vos lo que tenés es que si tenés tu oración sujeto, verbo, objeto, en ambos casos estás moviendo el sujeto a la periferia y el objeto a la periferia del complementante. Esta es la derivación para ambas oraciones. Y la diferencia crucialmente va a estar dada por qué ocurrencia del pronombre que funciona como objeto está siendo pronunciada. Básicamente lo que dice Nunes es que en rumano lo que hay es una restricción de antihomofonía que básicamente dice no pronuncies dos cosas que son iguales una al lado de la otra. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que para la noción de 34 tenemos dos cosas distintas y tenemos movimiento desde la posición de spec t hacia la posición de spec cp y de la posición de complemento del verbo hacia también un complemento del cp. O sea, movemos a la izquierda ambos pronombres interrogativos, y eso nos da 34. Y en 34 lo que hacemos es borrar las copias originales de ambos pronombres interrogativos. Pero lo que hacemos en 35 es, bueno, también aplicamos, si se quiere, comillas, movimiento. O sea, generamos copias de ambos constituyentes y estas copias de ambos constituyentes van a moverse, comillas, a la periferia izquierda de la oración. O sea, en la periferia izquierda de la oración van a estar disponibles ocurrencias de ambos constituyentes. Lo que va a suceder es que cuando vos estés pronunciando esto, vas a pronunciar el primer que y va a llegar el momento de pronunciar el segundo que y vas a decir, un momento, estoy pronunciando dos cosas que son iguales una al lado de la otra. Y eso viola una condición fonológica de la lengua. Entonces lo que vas a hacer en este punto es, bueno, no pronuncio esto. Lo que voy a hacer es seguir pronunciando mi oración hasta que llegue el momento en el cual me topo con la segunda ocurrencia de este elemento que, y lo voy a pronunciar en esa posición donde ya no tengo la violación de antimofonía. Ya no tengo que dos cosas que se pronuncian igual están una al lado de la otra. Bien, o sea, yo elijo qué copia pronunciar para satisfacer los requerimientos de forma fonética de la lengua. Bien. Este es uno de esos casos en los cuales la pronunciación de una copia por sobre la otra resulta ser una herramienta descriptiva bastante útil. Y este es uno de los patrones que
utilizan unes para justificar que en la lengua no tenés huellas, sino que tenés copias que pueden pronunciarse o no pronunciarse. Les dejo a ustedes para pensar cómo diablos podrían explicar este patrón utilizando la teoría de la huella. Sería bastante difícil. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Eso es todo lo básico que necesito que sepan con respecto a la teoría de la copia. Así que simplemente vamos a leer qué fue lo que discutimos en la clase de hoy. Hoy introdujimos la noción de cadena como objeto de estudio de la teoría gramatical. Discutimos la operación de reconstrucción en el marco de la teoría de la huella. Presentamos los principios básicos de la teoría de la copia. Y por último, vimos algunas aplicaciones de la teoría de la copia a la descripción de datos lingüísticos. Van a tener una mínima cantidad de ejercicios para el próximo jueves basados en lo que discutimos hoy. Y lo que espero que tengan para el jueves, si es que tienen tiempo, es que empiecen a traer algunas preguntas con respecto a la presentación que tienen que hacer. Bien, eso es todo por la clase de hoy y nos veremos el jueves.